En esta clase trabajaremos los conceptos de equilibrio líquido-vapor y sus aplicaciones al balance de energía. Los objetivos de la clase es poder estimar las composiciones al equilibrio de una mezcla binaria en fases vapor y líquido, entender el procedimiento con el cual se construyen los diagramas de equilibrio, XY, también entender la construcción de los diagramas de entalpía-composición para mezclas binarias. Supongamos que tenemos dos sustancias, la sustancia A y la sustancia B, y que vamos a dar oportunidad a que esas dos sustancias decidan o se repartan entre una fase líquida y una fase gas a cierta temperatura y presión. Entonces vamos a poner esas sustancias en un espacio donde pueda haber una fase gas y una fase líquida. Esas fases o la cantidad que va a haber de A y B en la fase gas y en la fase líquida, pues va a depender de las propiedades físicas de A y de B, pero también de la temperatura y la presión a la que pongamos la mezcla. Cuando una mezcla llega al equilibrio, o este concepto que vamos a estar hablando del equilibrio, quiere decir que ya dimos el suficiente tiempo para que lo que se fuera a evaporar o pasar de la fase líquida de A a la fase vapor, pues ya se haya pasado, y de igual forma B, y que ya las composiciones en ambas fases no estén cambiando. Entonces ahí vamos a decir que ya alcanzamos el equilibrio a esa temperatura y presión. Y el objetivo de nuestro curso o de esta clase es cuánto va a haber de esas dos sustancias, tanto en la fase líquida como en la fase vapor. Y eso es lo que vamos a ver cómo lo podemos modelar. Hay diferentes formas de predecir las cantidades de A y B o de unas sustancias en el equilibrio binario. El modelo más sencillo es el que supone gas ideal para la fase gas y supone una solución ideal para la fase líquida. Y ese modelo que supone estas dos idealidades se conoce como el modelo de la ley de Raoult. Y no es más que un modelo termodinámico con el cual vamos a predecir las composiciones al equilibrio de la fase vapor y de la fase líquida de ambas sustancias. En este caso pues estamos usando las sustancias A y B, pero funciona para cualquier mezcla este modelo, siempre y cuando la mezcla sea ideal. Para otros modelos que consideren no idealidades, pues existen modelos termodinámicos más avanzados donde pues se pueden utilizar para hacer esas predicciones. También la otra alternativa es hacer una medición vía experimental y determinar las composiciones a diferentes temperaturas haciendo uso de un equipo experimental. Los modelos avanzados de termodinámica o que ven no idealidades se cubren en cursos posteriores como el curso de termodinámica del equilibrio y son los cursos previos a entrar a lo que son los procesos de separación basados, por ejemplo, en puntos de ebullición distintos como lo es la destilación. La ley de Raoult se basa en la idea de que la cantidad que haya de la sustancia A y B en el líquido, si lo ponemos esas sustancias a una temperatura dada, pues sabemos que esos líquidos van a tener una cierta presión de vapor, y la presión de vapor, recordemos que es una fuerza por unidad de área que ejerce la fase líquida para tratarse de ir hacia la fase vapor. Mientras más presión de vapor ejerce una sustancia, pues esperaríamos encontrarla en mayor cantidad en la fase gas y en menor cantidad que la fase líquida, porque es una sustancia que quiere estar en la fase gaseosa. Y de igual forma, una sustancia que tiene una presión de vapor muy baja prefiere estar en la fase líquida que en la fase vapor.
Entonces lo más probable es que la vamos a encontrar en mayor cantidad en el líquido que en el vapor. Y lo que explica la ley de Raoult es que esa cantidad que vamos a encontrar en el vapor es esta presión parcial para la sustancia I. Recordemos que la presión parcial la podemos expresar como la fracción mol de I por la presión total del sistema, ¿sí? Esta es la presión del sistema. Y esto va a ser igual a la fracción mol que haya de I en el líquido por la presión de vapor de I a la temperatura de equilibrio, ¿sí? Entonces esos son pues el razonamiento detrás de esta ley. Y pues esto aplica para la sustancia A, B, y si tuviéramos mezclas de más de 2 componentes, pues también podemos usarlo, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es recordar que la presión de vapor es función de temperatura, ¿sí? Y pues la presión del sistema aquí se encuentra, y entonces era lo que comentábamos anteriormente. Dependiendo a qué temperatura y qué presión pongamos el sistema, las sustancias A y B se van a repartir en la fase gas y en la fase líquida con ciertas proporciones. Entonces vamos a desarrollar este concepto un poco más para tratar de sacar esas composiciones. ¿Cómo podríamos averiguar las composiciones al equilibrio en una mezcla binaria? Si suponemos que tenemos nuestra mezcla binaria, nuevamente vamos a usar los compuestos A y B y suponer que sigue la ley de Raoult, pues sabemos que el compuesto A, podemos plantear la ley de Raoult de esta forma. La presión total es igual a X de A por la presión de vapor de A. Y para B sería Y de B por la presión total, y esto es igual a X de B por la presión de vapor de A, ¿sí? Entonces eso va a ser nuestra pues ecuaciones de trabajo, y pues vamos a desarrollarlas para tratar de identificar cómo obtener esas composiciones del líquido y del vapor. Retomando las ecuaciones que habíamos planteado, aquí las tenemos, ¿sí? Recordemos que en una mezcla binaria, Y de A más Y de B, pues debe de sumar 1, es decir, los componentes del vapor deben dar 1, y la suma de fracciones mol en el líquido también debe de sumar 1, ¿sí? Entonces esto es importante recordarlo. Si aquí es 1, le puse 0. Si estos conceptos de la suma de fracciones mol en el gas y en el líquido los aplicamos a estas dos ecuaciones, podemos llegar a estas dos, donde pues aquí esto representa X de B y esto de acá representa Y de B. Y pues así ya con esta sustitución de las sumas de las fracciones igual a 1, eliminamos dos variables, la X de B y la Y de B. Y nos quedan dos ecuaciones en función de X de A, Y de A, presión de vapor de A y de B y la presión total. Si recordamos que la presión de vapor se puede calcular en función de la temperatura con la ecuación de Antoine, podemos usar estas dos ecuaciones de A y de B para sustituir en las ecuaciones que habíamos sacado. Entonces, si sustituimos, despejamos de aquí la presión de vapor de A y de aquí despejamos la presión de vapor de B y la sustituimos en las dos ecuaciones, nos va a quedar Y de A, ¿sí?, por la presión total es igual a X de A por la exponencial que se requiere para quitar el logaritmo de A de A más B de A. Aquí viene T menos C de A, pero puede ser T más C de A dependiendo cómo esté dada la ecuación. Vamos a dejarla así como está aquí.
C de A. Cerramos este paréntesis. Y para el compuesto B sería 1 menos Y de A, que multiplica la presión total, y esto es 1 menos X de A, que multiplica la presión de vapor, que es la exponencial de A de B más B de B entre T menos C de B, ¿sí? O la forma que tenga la ecuación de la presión de vapor que nos dé, pues simplemente sustituirla ahí. Entonces estas serían dos ecuaciones, vamos a llamarle a esta la ecuación 1', porque ya traíamos una ecuación 1 y la 2', ¿sí? Y aquí podemos identificar que estas ecuaciones tienen como variables Y de A, X de A, la presión y la temperatura. Entonces tengo dos ecuaciones y tengo 4 variables. Este sistema no se puede resolver así y tiene 2 grados de libertad. Es decir, tengo que dar 2 de esos 4 datos desconocidos para poder obtener los otros 2. Entonces vamos a revisar a continuación un procedimiento con el que típicamente se obtienen los datos de equilibrio, pero básicamente lo que es definir la presión a la que vamos a obtener el equilibrio y después vamos a ir variando la composición en el líquido, es decir, vamos a variar X de A en el líquido desde 0 hasta 1 y las variables que vamos a obtener con estas dos ecuaciones son la Y de A, la composición de A en el vapor al equilibrio, y la temperatura a la que ocurre ese equilibrio. Y con eso completaríamos los datos de todo de lo que estamos buscando. Aquí está definido el procedimiento general de cálculo. Como les decía, lo primero que haríamos es definir una presión. Por ejemplo, puedes decir quiero el equilibrio a una atmósfera, ¿sí? Y luego vamos a ir variando la X de A en el rango de 0 a 1. Por ejemplo, de punto 1 en punto 1 o de punto 0,1 en punto 0,1, dependiendo cuántos puntos quieras en el rango de X, pues vas a variar esas X. Y vas a resolver, aquí dice las ecuaciones 2 y 3, yo pondría aquí la 1' y la 2', ¿sí? Que son la numeración que le di en la filmina anterior, en función de la temperatura y de la composición del vapor, y entonces vas a obtener estas dos variables, ¿sí? Aquí esto implica resolver dos ecuaciones simultáneas no lineales. Es decir, necesitamos algún método numérico para resolverlas. Podemos echar mano del Polymath, podemos usar también Excel y ayuda del Solver, y podemos usar otras herramientas disponibles ahí en paquetes de matemáticas, pero básicamente lo que necesitamos hacer es resolver las dos ecuaciones no lineales que tenemos. Y finalmente, pues este es un proceso donde se van barriendo las X desde 0 hasta 1 y se van tabulando los datos. Terminaríamos con una tabla de datos más o menos como lo que sigue. El procedimiento, entonces quedamos que íbamos a definir una presión. Entonces tenemos nuestra presión de una atmósfera, por ejemplo, y vamos a ir variando la composición de A desde 0, por ejemplo, punto 1, punto 2, y así hasta llegar a 1, ¿sí? Y aquí hay unos conceptos importantes que quiero compartirles, que esta es la composición de la sustancia A en la fase líquida. La fase líquida solo puede tener A y B. Entonces, si yo tengo 0 de A, quiere decir que hay 1 de B, ¿sí? Entonces lo voy a poner aquí en color rojo, aunque estos datos
no se necesitan en este caso, lo voy a poner por acá. Esto es por consecuencia de ser una muestra binaria, esto pues es 1. Y aquí sería 0.9 y aquí 0.8 y ahí te vas hasta que aquí llegas a 0. ¿Sí? Ahora bien, con esa X, al resolver el balance, las ecuaciones de la ley de Raoult, vas a obtener para esta temperatura, para esta presión, vas a resolver ecuaciones 1' y 2' y vas a obtener la Y de A que corresponde a ese equilibrio y vas a obtener la temperatura de equilibrio en la cual ocurre esas concentraciones. Entonces aquí tendrías pues un valor de este y un valor de este y así vas llenando el equilibrio. ¿Sí? Cada vez que resuelves una pareja de datos de esto, hay que resolver las dos ecuaciones de forma simultánea. Entonces se vuelve un proceso pues intensivo en cálculos y pues definitivamente necesitamos de alguna herramienta computacional para hacerlo. Igual, si quieren poner aquí la complementaria de y de a, pues si yo quiero poner aquí y de b, pues sería 1 menos el valor de y de a, y ahí, pues con eso llenas por último toda la tabla. Pero esto, pues hay que obtenerlo con la ayuda de algún software. Aquí pueden usar el Polymath. Pueden usar, hay un ejemplo ahí o una hoja de Excel usando el Solver, donde uso eso para obtener los resultados. Y pues también otras herramientas. Por ahí en la clase vimos que podríamos usar un simulador, que es relativamente fácil usarlo para obtener los valores de los equilibrios a diferentes pues, condiciones. Pero bueno, esos son talacha que tenemos que hacer. A continuación viene un ejercicio donde vamos a estimar ese equilibrio. En este ejemplo, que es un ejercicio realmente pensado para ustedes, aunque ya está ahí resuelto en Blackboard, nos piden obtener los datos de equilibrio a una atmósfera de presión para la mezcla benceno-tolueno, ¿sí? Suponiendo que se comportan como mezclas tanto gas ideal como mezcla de líquido o solución ideal. Nos piden obtener la tablita para los datos de equilibrio a esa presión y luego repetir el cálculo a 2 atmósferas, ¿sí? Estos ejercicios de acá ahorita los comentamos, pero pues bueno, pueden usar el Polymath. En clase lo hicimos con el DWSIM, entonces yo les recomiendo revisar el tutorial que hay en Blackboard para el uso del simulador y cómo lo usamos en la clase para obtener los parámetros que nos están pidiendo aquí. Pero básicamente, pues lo que vas a hacer es obtener, ya sea con una herramienta, la solución de las ecuaciones para esto. Les sugiero que hagan esto de práctica en su casa y que se aseguren de que pueden generar los datos de equilibrio. Esta pregunta que nos dicen cuál sería la entalpía de la mezcla líquido y la mezcla gas a 90 grados centígrados en atmósfera, pues la voy a plantear a continuación, cómo se calcularía y pues va a depender de los resultados que obtengamos. Pero esta es importante porque así como calculemos la entalpía para estas mezclas al equilibrio, se hace el cálculo de cualquier entalpía en estos casos. Entonces esto, cuando estemos hablando de que tenemos la entalpía del equilibrio, ya sea la mezcla líquida o el vapor, pues la forma en la que se calculó va a ser similar. Retomando lo que nos preguntaban, quieren la entalpía del líquido y la entalpía del vapor
de la mezcla a 90 grados centígrados y una atmósfera, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que asegurarnos que 90 grados centígrados caiga entre los puntos de ebullición del benceno y el tolueno, que en este caso sí lo hace. Eso pues lo pueden sacar ahí con las ecuaciones de Antoine o investigar los puntos de ebullición del benceno y tolueno. Pero bueno, vamos a suponer que ya del equilibrio sabemos lo siguiente. Del equilibrio, es decir, lo que ya hicieron de ejercicio en su casa, del equilibrio a una atmósfera de presión a 90 grados centígrados, ya conocemos la X del benceno y por lo tanto la X del tolueno, que es 1 menos la del benceno, y sabemos ya también la fracción que hay de benceno en el vapor y la Y del tolueno en el vapor, ¿sí? Entonces, estas dos las vamos a usar para calcular la entalpía del líquido y la otra la vamos a usar para obtener la entalpía del vapor. ¿Cómo obtenemos el cálculo de la entalpía? Pues necesitamos poner una referencia. Entonces, como referencia, en este caso puedo usar benceno y tolueno. Si usamos como referencia, por ejemplo, líquidos a 25 grados centígrados, con eso podemos ya calcular nuestras entalpías. Entonces, por ejemplo, la entalpía de líquido simplemente se calcularía, la voy a usar específica, entonces sería simplemente la fracción mol de A en el líquido por la integral para llevar de la referencia a la temperatura de equilibrio, en este caso serían 90 grados centígrados, por el Cp de A líquido, que bueno, en este caso es benceno, vamos a ponerle B del benceno líquido, más la X del tolueno por la integral de 25 a la temperatura de equilibrio del Cp del tolueno líquido por dt. Y esta sería la ecuación para calcular con una referencia de 25 grados centígrados la entalpía para un líquido a esta temperatura de equilibrio, que en este caso pues aquí estaríamos poniendo 90 grados centígrados, pero puede ser cualquier temperatura de equilibrio que querramos, y pues esto nos va a dar la entalpía en, por ejemplo, joules por mol de mezcla total o BTUs por libra mol de mezcla, dependiendo cómo hayamos usado los CPs. Para el caso del vapor, dado que nuestra referencia es líquida, pues tenemos que involucrar en algún momento el cambio de fase. Para reusar las entalpías, o más bien las integrales, los cambios de temperatura que ya usamos, una forma de obtener la entalpía del vapor es, vamos a plantear que tengo la fracción mol de el benceno y voy a llevar el benceno en estado líquido, que es la referencia, de 25 a la temperatura de equilibrio, ¿sí?, por el Cp del benceno líquido dt. Esto es exactamente lo mismo que hicimos arriba, y nada más al final, cuando ya llegue a la temperatura de equilibrio, voy a poner la lambda de vaporización del benceno evaluada a la temperatura de equilibrio, y esta pues la puedo usar con Watson o la puedo sacar con Clausius-Clapeyron, ¿sí? Y entonces esa sería la parte del compuesto del benceno más la Y del tolueno por un cálculo similar. Voy a llevar el líquido de la referencia a la temperatura de equilibrio, el Cp del tolueno líquido por dt,
este es el mismo valor que teníamos acá arriba, entonces lo podemos usar acá abajo, más la energía que me cueste cambiar el tolueno a la temperatura de equilibrio, cambiarlo a vapor. Y esta sería la forma en la que calculamos la entalpía para un gas con composición Y de benceno, Y de tolueno, y por este lado pues tenemos el cálculo también para la entalpía de líquido con esta composición de benceno y esta composición de tolueno. Entonces, como ven, el cálculo no es algo nuevo, ya lo hemos hecho, es como calculo a partir de una referencia una mezcla con una composición conocida en fase líquida y cómo calculo a partir de esa referencia una mezcla con composición conocida en fase vapor. Y pues la única diferencia es pues tenemos que usar las respectivas composiciones del líquido y del vapor, y en el vapor acordarnos de hacer el cambio de fase a la temperatura al equilibrio. Hay otras formas de hacerlo, definitivamente, acuérdense, dependiendo qué referencia pongas, pues el cálculo puede variar en cómo llegas de la referencia al punto que quieres calcular. Pero esta es una alternativa. Si ustedes sustituyen aquí 90 grados centígrados, pues ya darían respuesta a la pregunta que nos hace el ejercicio. Cuando los datos de equilibrio no siguen la idealidad, es decir, no es un gas ideal ni solución ideal, la ley de Raoult no va a predecir adecuadamente el equilibrio. Y ahí tenemos dos alternativas. Decíamos que podemos utilizar otros modelos termodinámicos más avanzados que consideren la no idealidad de las soluciones y gases reales, y la otra alternativa es hacerlo de forma experimental. El equipo con el que se pueden obtener datos de equilibrio líquido-vapor experimentalmente, pues es un equipo de vidrio, típicamente puede ser de metal también, donde aquí tenemos el líquido, ¿sí? Le tenemos que suministrar energía, aquí va a generarse vapor, aquí va a estar la fase vapor, ¿sí? Esto mide la temperatura, y al estar esto abierto aquí, pues estaríamos a presión de una atmósfera. Si no lo queremos a presión de una atmósfera, podemos ponerlo, este sistema conectado, lo conecté el del agua, realmente es aquí, esta no, pues lo podemos conectar a un sistema de otra presión, o sea, podemos nosotros manipular ahí la presión. Pero básicamente esto está en ebullición, suben vapores por aquí, vienen por acá, entran a este condensador y regresan porque se condensan. Y pues gotean de nuevo por acá. Y ahí está en un proceso de ir y venir hasta que esto le damos el suficiente tiempo. Acuérdense, esto en principio el tiempo tiene que ser suficientemente grande para que se alcance el equilibrio. Quiere decir que ya las composiciones del líquido y el vapor no están cambiando. Y en ese momento yo tomo una muestra del líquido, aquí puedo meter una jeringa y sacar una muestra de líquido, y aquí meto una jeringa y saco una muestra de lo que está en el vapor. Y ya reporto, lo mando a analizar para que me digan cuánto tiene aquí de A y de B, y este también lo mando a analizar para que me digan cuánto tiene de A y cuánto tiene de B. Y esos datos pues los reportas ya con esta temperatura y a esta presión, y repites el experimento para diferentes cantidades o composiciones, y así es como se generan datos experimentales de equilibrio líquido-vapor. En nuestro curso, pues cuando no sea ley de Raoult, o vamos a tener una herramienta como el simulador para obtenerlos con otro modelo termodinámico, y nos tienen que decir en qué modelo nos vamos a basar. Ya en cursos más adelantados ustedes van a poder decidir modelos termodinámicos adecuados, pero en nuestro caso, cuando no sea ley de Raoult y les pidamos que obtengan algo, tenemos que decirle con qué modelo, y pues usaríamos el simulador. O vamos a utilizar datos ya obtenidos experimentalmente, y pues en ese caso pues ya van a venir
en una tablita, quizás en algún artículo científico, y pues esos los vamos a utilizar para hacer nuestros cálculos. En la literatura hay diferentes formas en las que nos pueden dar los datos de equilibrio líquido-vapor. Una pues son tablas, ¿sí? O sea, que venga una tablita con la X, con la Y, con la temperatura, y pues si hubo suerte, pues igual nos van a dar también la entalpía del líquido y la entalpía del vapor. La otra es que lo tengamos en forma de gráficas o diagramas. Los diagramas que comúnmente se usan para este tipo de mezclas son el diagrama Y contra X, en este caso puse aquí XY, pero puede ser Y contra X, y el diagrama entalpía XY, ¿sí? Y vamos a ver cómo son esos diagramas y qué tipo de información está contenido en ellos. El diagrama Y contra X, como su nombre lo dice, lo que hace es graficar la composición de uno de los compuestos de la mezcla binaria en el vapor contra la composición en la mezcla líquida. Este, por ejemplo, es el sistema etanol-agua, ¿sí? Que esto es no ideal. Las mezclas con agua típicamente tienden a ser no ideales. Y la idealidad la podemos ver aquí. Si esto yo lo resolviera con Raoult, daría un arco perfecto. Aquí así, algo así. Todas las mezclas que hagan con Raoult van a dar arcos perfectos. Pero aquí los datos que nos están reportando, pues están muy lejos de ser un arco perfecto. Sube por acá, luego baja, inclusive corta la línea por aquí y se viene por acá abajo. Entonces esto definitivamente es indicativo de que es no ideal. ¿Sí? Y pues bueno, la desventaja de este tipo de diagramas para nosotros que estamos trabajando en balance energía es que aquí no hay datos de a qué temperatura ocurren estos equilibrios. Aquí, por ejemplo, si yo quiero leer esta composición de etanol, qué composición tiene en el líquido, me vengo por acá y aquí está la pareja de dato, aquí estaría la X de etanol, y esta sería la Y de etanol. Y el complemento pues sabemos que es la del agua. Pero no está la información de a qué temperatura ocurre este punto de equilibrio que tenemos acá, ni tampoco este que está acá, ni este que está acá, ¿sí? Cuando ustedes vean que un diagrama Y contra X cruza la línea 45 grados, por ejemplo en este punto por aquí, de hecho está más arriba, por acá, este punto se llama azeótropo. Y lo que dice el azeótropo es que la Y es igual a la X en ese punto. Esto tiene implicaciones posteriores para, por ejemplo, si estás tratando de separar la mezcla por destilación y te topas con un azeótropo, pues hasta ahí llegaste. No vas a poder purificarlo más allá del azeótropo. Por eso es que a presiones atmosféricas, porque esto está a una atmósfera de presión, ¿sí? A presiones atmosféricas la mezcla etanol-agua pues no van a pasar de purificar, esto está en fracción mol, alrededor de 80 y tantos % mol de etanol, que es el famoso 96% peso de etanol agua en las mezclas destiladas de alcohol. Si tú quieres pasar de ahí tienes que hacer alguna otra maniobra. Por destilación, pues simple, no vas a pasar del 96% peso, que más o menos equivale a este 80 y tantos, casi 90% mol de etanol en agua. Entonces este fue el diagrama Y contra X. Vamos a ver otro tipo de diagrama que nos es de más utilidad para nuestros cálculos de balance de energía. El diagrama que más nos va a servir para cálculos de balance de energía es cuando está graficada la entalpía, ya sea de L o la entalpía del vapor, están las dos, ¿sí? Nomás depende de qué curva estamos checando, casi siempre nos las van a dar por unidad de mol o por unidad de masa, contra la fracción X para el líquido o Y cuando estamos viendo el vapor, ¿sí? Y esta pues va a ir de 0 a 1. Este es el diagrama de entalpía composición
para el sistema hexano-octano, que muy seguramente esos quizás pudieran modelarse con la ley de Raoult. Pero vamos a ver los componentes que debe de tener el diagrama. Este diagrama tiene información de más, pero vamos a tratar de mostrar aquí lo que es exclusivamente el diagrama entalpía-composición para el equilibrio. Esta línea de acá abajo que estoy tratando de seguir, esta representa el líquido, ¿sí? Y esta línea de acá arriba es la línea del vapor saturado, o sea, los puntos del vapor, ¿sí? Este punto de aquí, en el vapor, está unido, si se fijan, con una línea de temperatura de 200 grados Fahrenheit con este punto del líquido acá. Entonces este es líquido y este es vapor. Esto es un punto de equilibrio. Aquí está la temperatura de equilibrio, ¿sí? Tenemos, aquí podemos ver la composición del líquido. Esto sería X del líquido, X del hexano. O sea, tenemos la X del hexano. Y tenemos por acá la Y del hexano. Entonces ahí está el equilibrio ya incluido en el diagrama, y si por este lado del líquido leemos hacia la izquierda la entalpía, tendríamos aquí arriba la entalpía del vapor y aquí abajo tendríamos la entalpía del líquido. Entonces prácticamente este diagrama nos está dando toda la información. Ya alguien calculó todo eso por nosotros. Y pues tener un diagrama de estos es pues de lo mejor que nos puede pasar, porque ya está toda la información ahí. Aparte, este diagrama tiene estas líneas aquí abajo y estas líneas aquí arriba. Esto ya es vapor puro y esto es líquido puro. Aquí ya no hay equilibrio, ¿sí? Entonces lo que te está diciendo es que la mezcla a estas condiciones de temperatura ya sería puro vapor todo, o si estás por debajo de estas temperaturas ya estarías como puro líquido. Pero aún así, si tú tienes, por ejemplo, voy a ponerlo aquí en verde, una mezcla con punto 5, ¿okay? Sí, punto 6 de hexano y digamos 100 grados Fahrenheit, pues lo que puedo hacer es, mira, aquí está 100 grados Fahrenheit, entonces esa mezcla va a existir en líquido y la entalpía de ese líquido la puedo leer de aquí directamente. O si esta misma mezcla, pero en lugar de 100 grados Fahrenheit, la pongo a 280 Fahrenheit, es decir, por acá arriba, ¿sí? Pues ahora la mezcla estaría toda en vapor y la entalpía de esa mezcla, pues la lees aquí, pero es la de una mezcla en estado vapor. Entonces, estos datos no necesariamente todos los diagramas lo traen. Entonces aquí nos dieron información adicional. Lo que es el equilibrio exclusivamente es lo que marcamos aquí como la línea azul para el líquido y la línea de vapor y las líneas de temperatura que indican qué punto del vapor está en equilibrio con qué punto del líquido. Vamos a hacer un ejercicio para calcular o hacer el diagrama entalpía-composición para la mezcla benceno-tolueno que hicimos de ejercicio en el cálculo de los datos de entalpía y de equilibrio. Entonces estos son los resultados a una atmósfera de presión. Entonces aquí pueden ver si lo que obtuvieron se acerca a estos datos. Estas las fracciones mol de benceno en la mezcla desde 0 hasta 1 y aquí pues está la fracción mol en el vapor y la temperatura que ocurre ese equilibrio. Y lo que nos están pidiendo en este ejercicio es que pongamos aquí cuánto vale la entalpía del líquido y cuánto vale la entalpía del vapor en esta tabla. O sea, completar esta tabla y quizás ponerlo en un diagrama de entalpía composición. Entonces, cada dato o cada conjunto de datos que representan estos equilibrios pues van a tener una entalpía en el líquido y una entalpía en el vapor y las vamos a sacar con la fórmula que ya usamos cuando ejemplificamos cómo se calculaba la entalpía a 90 grados
del líquido y del vapor al equilibrio. Vamos a usar la misma estructura. Y pues lo vamos a hacer usando el Excel porque son muchos cálculos los que tenemos aquí involucrados. Esta hoja de Excel la tienen disponible en el Blackboard. Aquí voy a indicar lo que se hizo y pues son los cálculos que ya mencionamos. Primero, aquí tengo los datos del CP, tanto del tolueno como del benceno en estado líquido. Y las unidades, como aquí lo indique, están en joules por mol Kelvin. ¿Sí? Esta es una J. Y pues vamos a hacer los cálculos del equilibrio. Aquí están los datos que nos dieron. Este es dato que venía en la tabla. Este lo estoy calculando como 1 menos el dato del benceno. Este era dato, venía en la tabla. Este lo estoy calculando como 1 menos la Y del benceno. Y este también era dato en la tabla. Y estos son los cálculos que tengo que hacer. Entonces, voy a ejemplificar o poner por acá qué se está calculando en cada cosa. Acuérdense, es la integral del CP del benceno líquido de T de 25 grados centígrados o en este caso 298 Kelvin a la temperatura de equilibrio que estemos trabajando. Entonces en este caso, por ejemplo, 354 o este de acá abajo que ya lo borré y así nos vamos renglón por renglón. Entonces esta integral del benceno líquido es esta de acá. Esta pues es el equivalente para el tolueno, CP del tolueno líquido de T de 298 porque estamos trabajando en Kelvin por las unidades del CP a la temperatura de equilibrio y ya tenemos esos dos datos, ¿sí? Estas lambdas de aquí las estoy sacando, la lambda de vaporización del benceno a la temperatura de equilibrio la usé con Watson, ¿sí? Acuérdense, la ecuación de Watson requiere la lambda conocida a una temperatura, usa la temperatura crítica y el famoso exponente ese de 0.38. Entonces ahí está programado en la hoja de Excel. Igual esta otra es lo mismo, pero para la lambda del tolueno, ¿sí? También con Watson. Finalmente, pues esta entalpía, vamos a movernos por acá ahora en verde, esta entalpía de aquí, pues se calculó como la entalpía del líquido sería la Y del benceno por la integral más la lambda del benceno, ¿sí? Más la Y del tolueno, perdón, estos no son, estoy en el líquido, perdón, entonces debe ser X del benceno y vamos a borrarlo para que no se ve aquí todo tachado. Sería X del benceno y X del tolueno, también por su integral y por su lambda, ¿sí? Las tenemos que poner en las mismas unidades. Y por otro lado, si nos vamos aquí con el vapor, ¿sí? El vapor, la entalpía del vapor es así, es la Y del benceno, porque estamos en la fase vapor. Perdón, otra vez. Esta está más fácil corregirlo. Aquí la estoy poniendo al revés. Esta sería la entalpía del vapor, porque estoy usando las lambdas. Aquí están. Entonces, por eso tiene el cambio de fase. Entonces, aquí sería Y de benceno y Y del tolueno. Y ahora sí, esta sería la del líquido. Vamos a borrar por acá para que no nos hagamos bolas. Entonces quitamos esta y entonces la que está en verde es el cálculo del vapor y la del líquido vamos a hacerla por aquí en azul, sería aquí abajo la entalpía del líquido, ahora sí, sería
la X del benceno por la integral del benceno más la X del tolueno por lo que dé la integral de lo del tolueno. Y así se calcularon estas dos. Este que está aquí ya no lo ponemos, pero no haberlos hecho pelotas con esto. Pero bueno, esto, la que tiene la lambda, pues es la del vapor, ¿sí? No nos confundamos, esto pues tiene que ser la del vapor. Y la que no tiene la lambda, por la referencia que usamos, pues es la del líquido. Y ahí están los cálculos de cómo se hizo esta tabla. Este cálculo de abajo ahorita les digo para qué es para el ejercicio que vamos a hacer más adelante. Pero ahora voy a graficar estos datos de entalpía que sacamos, este y este, contra sus respectivos composiciones en el líquido y en el vapor y la temperatura para hacer el diagrama de entalpía composición. Entonces, si nos vamos al de la gráfica, podemos ver esas dos gráficas que queremos sacar. Aquí tenemos dos gráficas que se generaron con este diagrama. Vamos a explicar la primera. La primera de ellas es el diagrama Y del benceno contra X del benceno, ¿sí? Este fue el que dijimos que pues para balance de energía no nos iba a ser de mucha utilidad, pero bueno, ahí está graficado, está la línea de 45 grados y pues esto, como usamos la ley de Raoult, pues sale un arco perfecto, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver el caso de la entalpía, del diagrama de entalpía. Aquí tengo la entalpía. Esto debe de ser joules por mol, ¿sí? Y aquí debe de estar la fracción del líquido o del vapor, dependiendo qué curva estemos usando. Este de aquí abajo es el líquido y este de acá arriba, el que estaría en rojo, es el que representa el vapor. Cada línea de estas de equilibrio está o se unen con una de temperatura. Entonces tenemos estas líneas de temperatura así hasta terminar. Y estas temperaturas coinciden con las temperaturas de equilibrio que tenemos. Entonces ahí pueden ponerle la temperatura en el diagrama que tienen en el Blackboard, en el Excel, pues vienen indicadas aquí las temperaturas. ¿Qué se puede hacer en Excel y qué no? Bueno, en Excel esta línea roja sí se puede poner, esta línea azul se puede poner, pero estas de las temperaturas, estas hay que ponerlas a mano, ¿sí? Es decirlo, ingresar una línea y luego escribirle ahí la temperatura, pero bueno, ya cuando generas tu diagrama, pues ya queda en forma como normalmente se reportan estos datos. Si se fijan, aquí no hay datos del vapor, arriba, aquí pues no los hicimos, y tampoco hay datos del líquido, pero eso pues no se necesita para que esto cumpla con las condiciones de ser un diagrama de equilibrio entalpía contra XY. Esto si lo hacemos sería adicional a, y pues bueno, si lo tenemos en nuestro diagrama nos ayuda, si no, pues no pasa nada, se puede calcular por fuera. En este ejemplo nos proponen un proceso para pues ver qué le ocurre a una mezcla de benceno-tolueno que está originalmente a 400 Kelvin. La mezcla tiene 60% mol de benceno y 40% de tolueno. Y nos preguntan, bueno, ¿qué va a pasar si esa mezcla la enfrío a 366 Kelvin? Si va a haber sustancias que condensen y nos preguntan cuánto de eso va a condensar, la composición que va a haber en la mezcla líquida y también en la fase gas que quede y el balance de energía para sacar pues cuánto calor necesitarías retirarle a esa mezcla para que esto ocurra. Entonces un diagrama de proceso de esto que nos están proponiendo es el que se presenta a continuación. Aquí tenemos la alimentación, esto entra como gas,
Yo puedo saber si es gas o no simplemente yéndome al diagrama que construimos. Si se acuerdan, la temperatura más alta de la mezcla es 380 y tantos grados Kelvin. Entonces, si estás por arriba del punto de ebullición más alto, pues quiere decir que tu mezcla va a estar en gas. Entonces, en este caso, la alimentación entra como gas. Y al estar a 366 Kelvin, pues la pregunta es cuántos son estas dos composiciones en el líquido y en el vapor respectivamente, ¿sí? Y vamos a usar una base de cálculo de 100 moles alimentadas. Este problema está completamente resuelto en el Blackboard, en la presentación, y ahorita vamos a analizar pues, el procedimiento. Si las mezclas líquido y vapor que salen del equipo están en el equilibrio a 366 grados Kelvin, podemos usar los datos de equilibrio que ya hicimos y trabajar con nuestros diagrama o la tabla de entalpías que sacamos en el Excel. Entonces, este problema se resuelve con el Excel que acabamos de trabajar. Las composiciones a 366 Kelvin, como les decía, las podemos sacar del dato del Excel. Ahí obtuvimos esta temperatura de equilibrio que es muy cercana a lo que queremos operar, entonces vamos a suponer que está prácticamente a ese valor. Y a esas condiciones tenemos este vapor con estas composiciones, 0.712 de benceno con 0.288 de tolueno y con esta entalpía en el vapor. Y tenemos también en la línea de líquido, este líquido con esta composición, más o menos 0.5 y 0.5 de benceno y tolueno, y esta entalpía en la corriente líquida. Entonces, si se fijan con el diagrama que ya habíamos hecho, sabemos qué composición sale y qué entalpías tiene. Y ya nada más nos faltaría sacar la entalpía de la corriente de entrada para poder sacar el balance de energía de este proceso. El balance de materia, si alimentamos 100 moles al proceso, pues se debe repartir por lo que está en el vapor y en el líquido. Entonces este es el balance de materia global. Si hacemos un balance sobre el benceno, pues es lo que entró de benceno al proceso, se va a repartir por lo que hay de benceno en el vapor más lo que hay de benceno en el líquido. Si sustituimos las composiciones que ya conocemos, llegamos a esta ecuación. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación del balance 2 ya con el equilibrio puesto. Si resolvemos, obtenemos que se va a producir 47.2 moles de vapor, de mezcla vapor, y 52.8 moles de mezcla líquida. Ahora bien, el balance de energía, pues lo podemos plantear usando las entalpías de la corriente. Vamos a hacerlo para obtener el dato del calor que nos están pidiendo. Simplemente planteemos nuestro balance de energía para el proceso. Aquí está balance de energía. Sería 100 moles por la entalpía de la entrada, que no la conocemos, ¿sí? Menos el líquido, que pues ya sacamos cuánto es, no recuerdo ahorita bien el número, pero vamos a dejarlo así, por la entalpía del líquido, que la sacamos del diagrama, menos la otra corriente que es el vapor, por la entalpía también leída del diagrama para el vapor, más Q igual a 0, ¿sí? Es importante recordar que estas H gorritos, para hacerlo correctamente en el balance, tienen que estar multiplicadas por sus respectivos flujos. No se hacen balances de energía con H gorritos, ¿sí? Se hace con H o con H punto, jamás con H gorrito. El único lugar donde tienen permiso de usar H gorritos solas en el balance de energía es cuando están usando datos de la carta ciclométrica, y se puede porque todas las entalpías en la carta ciclométrica están por libra de aire seco.
entonces sí se pueden sumar. Pero estas, por ejemplo, estos joules por mol, esta también es joules por mol, pero estas moles de la entrada son distintas en mezcla a las moles del líquido y a las moles del vapor, y esa es la razón por la cual no podemos sumarlas, porque las unidades, aunque parecen las mismas, estas moles son diferentes cosas, entonces no podemos sumarlas. Tenemos que multiplicarlas por las moles que están en la entrada, por las moles que están en el líquido y por las moles que están en el vapor, para que se cancelen las moles y entonces sí nos queden joules, y entonces sí podemos sumar joules con joules. ¿De acuerdo? Acuérdense, se suman peras con peras y manzanas con manzanas, no podemos combinarle, ¿sí? Entonces este es el balance, y en este balance la única que no conocemos es la entalpía de la corriente de entrada, pero sabemos que entraba a 400 Kelvin, que tenía 60% de benceno y 40% de tolueno, y también ya habíamos averiguado que entraba en fase gas. Entonces, si se observan, esto es el mismo cálculo que hicimos para calcular las HVs, ¿sí? Yo necesito la entalpía de una mezcla a vapor, tengo la composición, tengo su entalpía, digo su temperatura, puedo sacar esa entalpía, y el cálculo es exactamente igual que el que hicimos para HV. La única diferencia es que esta no es una T de equilibrio, es simplemente una temperatura a la que está esa mezcla, porque esa mezcla gaseosa no está en equilibrio con nada, porque todo es gas, no hay un líquido ahí que esté en contacto con él. Entonces vamos a hacer el planteamiento del cálculo de HE para ver cómo la tendríamos que calcular. Entonces la entalpía de la entrada, que es un gas a 400 Kelvin, pues sería 0.6, que es la fracción mol de benceno en la mezcla, por la integral desde 298 hasta 400 Kelvin por el Cp del benceno líquido por dt, más la lambda de vaporización del benceno a 400, que fue como lo hicimos en las HVs, más 0.4, que es el tolueno, por la integral de 298 a 400 por el Cp del tolueno líquido, por dt, más la lambda de vaporización del tolueno a 400. Y con eso podemos incluso usar el mismo Excel. De hecho, por eso había un renglón hasta abajo en el Excel. Ahí viene el cálculo de esta entalpía, y con eso pues ya podemos hacer nuestro balance de energía. Aquí está el mostrado como camino termodinámico lo que queremos hacer, o el cálculo que acabamos de expresar, y pues bueno, esto es equivalente a lo que acabamos de decir. De esto sacarías la entalpía de la entrada al proceso. Si hacemos los cálculos, en Excel lo pueden ver, nos da una entalpía para la entrada de 45.400 joules por mol, y entonces podemos proceder a resolver el balance de energía. Ponemos las entalpías que ya conocemos y despejamos Q del balance para darnos que se requiere de enfriar 2.065.000 joules por cada 100 moles, porque esta fue la base de cálculo, de mezcla alimentada. Y con eso pues terminamos este cálculo que nos pedían. Posteriormente vamos a formalizar más este cálculo para decir, oye, mira, esto se conoce como evaporación flash o evaporación instantánea, y pues eso es lo que vamos a hacer en la clase 23, más ejemplos de esto, y vamos a usar otras herramientas para resolverlo.